¿Qué tal, jóvenes? Ahora en este video tutorial estaremos viendo lo que es el análisis de regresión lineal múltiple en nuestra materia que corresponde a lo que es la unidad 3. Bien, en este apunte y video tutorial pues estaremos viendo un poco de la teoría y llevaremos a cabo de forma completa todo un ejemplo, esperando que quede claro cómo llevar a cabo esta técnica de análisis de regresión lineal múltiple. De entrada, aquí tenemos lo que es la definición de lo que es el análisis de regresión lineal múltiple. Prácticamente es lo mismo que el análisis de regresión lineal simple, lo único que cambia es la última parte donde dice múltiple. Pero el apartado de análisis de regresión y de lineal es exactamente lo mismo. Ahora, entonces lo que queremos hacer en análisis de regresión lineal múltiple es estimar la variable respuesta con base en el conocimiento de dos o más variables explicatorias. Si recuerdan, en análisis de regresión lineal simple únicamente se tiene una variable explicatoria. Ahora tendremos dos o más variables explicatorias para predecir el comportamiento de la variable respuesta. Entonces de aquí sale o de aquí surge lo que es nuestro objetivo o el por qué se lleva a cabo esta técnica, que es predecir el valor promedio de una variable, en este caso de la variable respuesta, con base en el conocimiento de dos o más variables explicatorias que están relacionadas con dicha variable respuesta. Entonces, como estamos diciendo que ahora trabajaremos con dos o más variables explicatorias, nuestro modelo de regresión lineal múltiple pues se extiende el modelo de regresión lineal simple a lo que sería este modelo. Donde, si recuerdan, tenemos y, que es la variable respuesta, lo que deseamos predecir. Tenemos beta 0, que es la ordenada al origen. Si recuerdan, es la intersección en el eje de la y cuando las variables, en este caso las variables explicatorias, tomen un valor de 0. Y aquí es donde cambia, porque ahora agregamos, si se fijan, esta sección donde tenemos más de un parámetro de regresión parcial, más de una pendiente y más de una variable explicatoria. Entonces tenemos beta 1, beta 2 hasta beta k, hasta la késima o hasta el késimo parámetro de regresión parcial. Estos tres, como ya dijimos, se les llama parámetros de regresión parciales o pendientes parciales. Y tendríamos lo que sería x1, x2 hasta xk, hasta la késima variable explicatoria y finalmente el término del error, el error aleatorio. Y aquí tenemos lo que sería el procedimiento, aquí para llevar a cabo el análisis de regresión lineal múltiple. En este caso son 10 pasos los que desarrollaremos y los iremos llevando a cabo uno por uno más adelante. Bien, este es el ejemplo, el caso que vamos a estar trabajando, el ejemplo de desarrollar, que dice lo siguiente: se desea estimar los gastos en alimentación de una familia con base en la información referente a los ingresos mensuales familiares y el número de miembros de la familia. Para ello se selecciona una muestra aleatoria simple de 15 familias cuyos datos se presentan a continuación. Muy bien. Entonces tenemos el gasto familiar en miles de pesos de 15 familias, el ingreso familiar también en miles de pesos de estas 15 familias y la cantidad de integrantes que tiene cada una de estas 15 familias. Bien, lo primero que tenemos que hacer, paso número 1, aquí lo tenemos, es determinación de la dependencia entre variables, es decir, definir cuál es la variable respuesta y cuáles son las variables explicatorias. Recuerden que la variable respuesta es lo que se desea predecir, pronosticar o estimar. Por lo tanto, la que depende de las otras dos variables. Ya de entrada del texto pues nos dice que se desea estimar el gasto en alimentación. Entonces, pues nuestra variable respuesta será el gasto en alimentación. Y está siendo evaluada en miles de pesos. O se está registrando. De esta forma tenemos dos variables explicatorias, que sería el ingreso mensual. Ingreso mensual y el número de integrantes. Entonces, ingreso mensual, vamos a decir que va a ser nuestra variable x1, nuestra primera variable explicatoria. Ingreso mensual familiar, vamos a ponerle miles de pesos también. Y por último tenemos lo que serían la cantidad o número de integrantes en la familia. De esta forma ya definimos nuestras variables explicatorias y respuestas. Recuerden que eso tiene que quedar muy bien porque si no todo nuestro análisis pues no será el adecuado, no será apropiado.
Ahora bien, ¿cómo va a quedar nuestro modelo de regresión lineal múltiple? Con base en este modelo que tenemos aquí, vamos a darle un poquito de aumento. Con base en este modelo, pues vamos a tener la ordenada al origen y vamos a tener dos pendientes parciales beta1 y beta2, dos variables explicatorias x1 y x2. Hasta ahí va a llegar nuestro modelo, ya no tenemos más variables explicatorias y agregamos el término del error. Ahora bien, aquí donde presentamos el modelo es qué valores esperamos que tengan las pendientes. Es decir, beta1, que correspondería a lo que sería la pendiente parcial para el ingreso familiar, ¿qué signo esperaríamos que tuviera? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo definimos eso? Pues viendo la relación que esperamos que tengan la variable de gasto en alimentación e ingreso mensual. Es decir, ¿cómo esperamos que sea el gasto en alimentación entre más ingreso mensual familiar haya? Perdón. Entonces, a mayor ingreso, pues podríamos esperar que se gaste más en alimentación. Sí, por ejemplo, pues si se gana más, hay mayor ingreso mensual familiar, pues a lo mejor se gasta más en ir a restaurantes, en darse ciertos lujos de alimentación, etc. Entonces podríamos esperar que a mayor ingreso mensual, pues se tenga un mayor gasto en alimentación. ¿Eso qué implica? Implica que el signo de esta pendiente sería positivo porque sería una relación directa. ¿Sí? Y en integrantes en la familia, por ejemplo, ¿cómo esperaríamos que fuera el gasto en alimentación a mayor número de integrantes en la familia? Pues también igual esperaremos que fuera una relación directa, es decir, a mayor cantidad de integrantes, pues se va a tener que gastar más en alimentación porque hay más bocas que alimentar. Por lo tanto, aquí nuestro modelo, efectivamente dejaremos aquí este signo positivo y este otro signo también será positivo porque esperamos que sea una relación positiva o directa, directamente proporcionales. Si fuera al revés, que esperáramos que fuera inversamente proporcional, hipotéticamente que a mayor ingreso, menor gasto, entonces aquí tendremos un signo negativo. Bien, ese es nuestro modelo, ahora nada más hay que describirlo. Aquí tenemos ya el modelo, ya lo redactamos. Ahora variable respuesta o dependiente, perdón. Ya dijimos, este es el gasto en alimentación, representada por el gasto en alimentación. Beta 0, pues ya la ordenada al origen, eso no va a cambiar. Beta 1 y beta 2 son nuestras pendientes parciales. Tenemos dos variables explicatorias. Aquí esto sí necesitamos describirla una por una. Ya dijimos que x1 será el ingreso. Y x2 será integrantes. Con número de integrantes. ¿Sí? Y finalmente el término del error. De esta forma pues ya tendríamos lo que sería la descripción de nuestro modelo de regresión lineal múltiple. ¿Sí? Esto sería el segundo paso. Una vez que definimos las variables, pues vamos a describir cómo esperamos que se comporte nuestro modelo. Entonces lo que nosotros vamos a obtener con el análisis de regresión lineal múltiple son los valores o los coeficientes para beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Sí? Y se espera que sean positivos. Ahora bien, paso 3. Dentro del análisis de regresión lineal múltiple hay que cuidar que no exista algo que se llama multicolinealidad. Por eso vamos a ver el riesgo que existe de multicolinealidad. En pocas palabras, ¿qué es la multicolinealidad? Es cuando existe relación fuerte y significativa entre las variables explicatorias. Por lo tanto, que es como dice, es cuando existe relación fuerte y directa entre estas variables explicatorias, entonces lo estaremos evaluando mediante el coeficiente de correlación. Para eso, pues estaremos trabajando ahorita con Minitab con el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Y, que quede claro aquí, va a existir multicolinealidad si la relación entre las variables explicatorias es mayor o igual a 8, a 0.8, perdón, el coeficiente de correlación, y el valor de P es menor al alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación sea significativa. Aquí sí les pediría que pues recordaran la parte de regresión lineal simple cuando hacemos análisis de correlación. Para recordar pues la prueba de hipótesis que se hace aquí. Entonces bien, vámonos a Minitab para llevar a cabo la prueba o obtener lo que sería aquí
la matriz de correlaciones de las variables explicatorias. Como en este caso nada más tenemos dos variables explicatorias, pues no va a ser necesaria una matriz como tal. Entonces nos vamos a Minitab. Ya en Minitab tenemos nuestros datos. Entonces cabe aclarar, aquí gasto, pues dijimos que es la variable respuesta, vamos a ponerle Y. Ingreso, la denominamos como nuestra primera variable explicatoria, X1. E integrantes de la familia, X2, nuestra segunda variable explicatoria. Como nada más tenemos dos variables explicatorias, entonces únicamente tendremos un coeficiente de correlación lineal de Pearson. Si tuviéramos una tercera variable explicatoria, pues tendríamos entonces tres coeficientes de correlación lineal de Pearson, lo que sería el X1 con X2, X1 con X3 y X2 con X3. Eso sí genera una matriz de correlaciones. Entonces, pues para el caso de, en algún ejemplo u otro ejercicio, se requiere hacer la matriz. Bien, para hacer el análisis de correlación, recuerden que nos vamos a estadística, estadística básica y correlación. Lo seleccionan y las variables que nos interesa evaluar son únicamente las explicatorias. Seleccionamos X1 y X2. De acuerdo con Minitab 19, les sugiero que si tienen Minitab 19 soliciten la tabla de correlaciones en parejas. Y únicamente con eso bastaría. Y en aceptar. Y ya en la sesión de salida tendremos nuestra análisis de correlación. Que aquí estaría. De hecho, bueno, pues aquí nos lo genera junto con un intervalo de confianza, pero nos vamos a ir directo a lo que nos interesaría aquí, que es el valor de la correlación, que es de menos 0.378, y el valor de P. Sí, entonces estos serían los dos valores que nos estarían interesando a nosotros. Vamos a traernos aquí esta. Vamos a copiar la tablita. Y nos la traemos aquí a este apartado donde dice matriz de correlaciones. Y vamos a aprovechar para aquí, en esta misma sección, escribir el valor de P que se obtuvo, que fue de 0.165. Entonces, bien, aquí tendremos lo que sería la correlación de X2 con X1 o X1 con X2, es decir, de las variables explicatorias. Al ver esto, pues la correlación, si se fijan, no es fuerte. Es débil, la relación es inversa y débil. Y de entrada, pues ni siquiera es significativa. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Si existe o no existe riesgo de multicolinealidad. Pues si se fijan, el coeficiente de correlación no fue mayor a 0.8 y la relación no es significativa. Por lo tanto, pues no existe riesgo de multicolinealidad. Suponer aquí no existe riesgo de multicolinealidad, dado que la relación entre las variables no es significativa. Bien, para que exista riesgo de multicolinealidad, no solamente la relación tiene que ser significativa, porque puede ser significativa pero débil, de 0.5 por ejemplo, sino al contrario, tiene que ser una relación fuerte, mayor a 0.8, el coeficiente de correlación tiene que ser mayor a 0.8, y aparte pues tiene que ser significativa esa relación. ¿Sí? Entonces, pues en este caso no se presenta multicolinealidad. Ahora bien, ahora sí vamos a llevar a cabo, como cuarto paso, viendo que no existe multicolinealidad, se cumple con el supuesto de no multicolinealidad, de que no debe de existir relación entre variables explicatorias porque eso genera problemas en el modelo. Al poder provocar, la máxima consecuencia es que ni siquiera se puede obtener la ecuación de regresión. Otra consecuencia puede ser que los signos de las pendientes parciales, si los esperamos positivos, aparezcan como negativos, o que realmente los valores o la significancia de los parámetros parciales pues no sean significativos, no sean significativos nuestros parámetros parciales. Genera una problemática si existe, pero en este caso pues no existe y no es parte de la materia evaluar realmente qué o ver qué podría suceder y qué hacer cuando existe multicolinealidad, pero siempre es bueno mencionar si existe o no existe esta multicolinealidad. Bien, ahora sí, vamos a llevar a cabo en el paso 4 lo que va a ser el análisis de regresión lineal múltiple, es decir, vamos a obtener la ecuación de regresión. Entonces, pues vamos viendo esto, es muy fácil ya con Minitab. Nos vamos a estadísticas, a regresión,
Si está en Minitab 19, pues sería regresión, ajustar modelo de regresión. Si tiene Minitab 17 o 18, o 17 es en estadística, regresión y directamente regresión. Ya les va a aparecer esta ventanita. Nos pregunta cuál es la variable de respuesta. Pues es Y. Predictoras, X1 y X2. En nuestra materia vamos a manejar únicamente predictoras continuas, es decir, cuantitativas. No vamos a manejar predictoras categóricas. ¿Sí? Y bien, y listo. Hasta ahorita, esto es lo que necesitamos. Más adelante vamos a pedir otras cuestiones, pero vamos a ir paso a paso. Y vamos a poner aquí en aceptar. Y nos va a generar ya nuestra ecuación de regresión, que es la que tenemos ya aquí. Aquí estará nuestra ecuación de regresión. Vamos a copiarla. Entonces aquí tendremos lo que es la ecuación de regresión. Si se fijan, vamos a escribirla. Sería que Y, o el ingreso, va a ser igual a menos 0.1605, lo que vendría siendo beta 0, más 0.1487. Vamos a usar 4 decimales. Esto sería beta 1, X1, nuestra primera pendiente parcial, más 0.0769, X2, nuestra segunda pendiente parcial. Y listo. Si se fijan, nuestras pendientes parciales tienen los signos que nosotros esperábamos, que son signos positivos. Es decir, a mayor ingreso se espera un mayor gasto familiar en alimentación, y a mayor número de integrantes en la familia, pues también se espera un mayor gasto porque hay más bocas que alimentar. Bien, esta es nuestra ecuación de regresión. Más adelante interpretaremos cada uno de los valores. Ahora bien, nos pide lo que es el cuadro de ANOVA para evaluar la significancia del modelo. Entonces, bien, el cuadro de análisis de varianza es el que tenemos en esta parte de análisis de varianza. Aquí únicamente nos va a interesar evaluar en fuente de variación, o en estos renglones registrar lo que es la regresión, el error y el total. Aquí nos va a desglosar por cada una de las variables explicatorias. Ahorita no nos interesa evaluar eso, únicamente vamos a registrar la parte de regresión, error y total. Entonces vamos a vaciar esta información en nuestro cuadro de resultados. Bien, una vez que ya vaciamos nuestros resultados en nuestro cuadro de análisis de varianza, o lo tenemos aquí en nuestra hoja, lo que nos interesa aquí es este valor de P. Este que tenemos aquí, déjenme quito lo subrayado de esto mejor. Nos interesa este porque este valor de P es donde se está llevando a cabo la prueba de hipótesis de significancia del modelo. Aquí la tendríamos, vamos a verlo. ¿Qué es lo que dice esta hipótesis? En H0 nos dice que el modelo no es significativo. Es decir, en otras palabras, es que las variables explicatorias no tienen poder predictor sobre la variable respuesta. ¿Esto qué implica? Pues que realmente no podemos predecir el gasto en alimentación con base en el ingreso y la cantidad de integrantes de la familia. Y en HA, o lo que sería la hipótesis alternativa, nos dice que el modelo sí es significativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en otras palabras, es que al menos una variable explicatoria sí tiene poder predictor sobre la variable respuesta. Entonces, la hipótesis alternativa nos dice que sí es posible predecir el gasto en alimentación con base en al menos una de las dos variables que tenemos nosotros ahorita en nuestro modelo. Pero de forma general sería con al menos una variable del modelo. Más adelante veremos cuál o cuáles son esas variables que sí son o que sí tienen poder predictor y que sí son significativas. Entonces, bien, este sería el juego de hipótesis que se está llevando aquí en esta prueba de significancia del modelo, y registremos nuestra decisión y conclusión. Si vemos el valor de P, 0.000, de hecho pues esto tendría que ser que P es menor a este valor, y de hecho se registraría así como 0.003011, porque tiene que existir el valor de P, no puede ser 0 únicamente. Nos registraremos así si en Minitab nos dice que es 0.000. Este es el valor más pequeño que registraremos. Ahora bien, si trabajamos con un nivel de confianza del 95%, el texto no nos lo dice. Pero recuerden que si no se nos menciona nivel de confianza, pues trabajaremos con el de cajón, que es el 95% de confianza. Por lo tanto, alfa es de 0.05. Aquí, si recuerdan lo que fue estadística inferencial 1, pruebas de hipótesis. Para decidir si rechazamos o no nuestra hipótesis nula, recuerden que el valor de P
La regla nos dice que si el valor de P es menor o igual al alfa, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, al trabajar el 95% de confianza, alfa es de 0.05, pues P sí es menor a alfa, por lo tanto sí se rechaza la hipótesis nula. Y si rechazamos la hipótesis nula, entonces ¿qué concluimos? Pues concluimos lo que dice la hipótesis alternativa, que nos dice que el modelo sí es significativo. ¿Qué quiere decir? Pues que realmente sí vamos a poder predecir el gasto en alimentación con base en al menos una de las variables explicatorias que tenemos. Bien. Ahora el sexto paso, si ya fue significativo el modelo, pues necesitamos evaluar cuáles parámetros de regresión, tanto beta 0, beta 1, beta 2, realmente son significativos. Para eso vamos a vaciar la información en esta tabla. De hecho, esta tablita ya no la da Minitab, donde aquí tenemos lo que sería esta parte, es la salida de coeficientes. Aquí Minitab al primer término le llama constante, que es beta 0. Posteriormente va a hacer referencia a la primera variable explicatoria, dice aquí ingreso, que aquí hace referencia a lo que es su pendiente parcial, es decir, beta 1. Integrantes, pues hace referencia a la pendiente parcial de X2, que sería beta 2. Entonces, vamos a vaciar esta información, por favor, que es el coeficiente, es decir, el valor numérico, el error estándar, el valor de t y el valor de p. Entonces, aquí se está haciendo una prueba de significancia. Vamos a vaciar esta información, por favor, en lo que sería la tabla de resultados. Bien, nos pasamos a nuestro documento de Word, donde ya tenemos vaciada esta información. Dijimos el coeficiente es el valor numérico de cada parámetro de regresión o cada pendiente parcial, su respectivo error estándar, su valor de t y su valor de p. Entonces es aquí donde se hace una prueba de hipótesis, que es la significancia o la prueba de significancia de los parámetros de regresión. En este caso, aquí tendríamos las hipótesis estadísticas que se están llevando a cabo para cada uno de estos términos. En el caso de beta 0, pues tendríamos en H0, en la hipótesis nula, que beta 0 es igual a 0. En otras palabras, que no es significativo su valor, que el menos 0.1605 realmente es igual a 0. O en la hipótesis alternativa dice que es diferente de 0, en otras palabras, que sí es significativo. Bien, si continuamos trabajando con un alfa de 0.05, viene la pregunta, P es menor o igual al alfa. En este caso no es menor. Por lo tanto, la decisión es no rechazar H0. Y si no rechazamos H0, que estamos concluyendo que el parámetro de regresión beta 0, vamos a ponerlo ahorita así, beta 0, no es significativo. O sea, realmente este valor es igual a 0. Bien, llevaremos a cabo la misma prueba de significancia tanto para beta 1 y beta 2. Ahorita pues ya estarán redactadas. Bien, continuando, pues si vemos en este caso, tanto el valor de P de beta 1 como de beta 2 es menor al alfa, por lo tanto sí se rechaza la hipótesis nula en ambos casos, y diríamos que el parámetro beta 1 sí es significativo y el parámetro beta 2 sí es significativo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Si beta 1 resulta significativo, quiere decir que x1 sí tiene poder predictor sobre y, es decir, en este problema o en este caso sería que el ingreso mensual sí ayuda a predecir el gasto en alimentación. De igual forma, como beta 2 resultó ser significativo, entonces x2 sí tiene poder predictor sobre y. ¿Esto qué quiere decir? Que el número de integrantes en la familia sí ayuda a predecir el gasto en alimentación. Muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a llevar a cabo es la interpretación de los parámetros de regresión. Vamos a interpretar estos valores que tenemos aquí. Entonces, pues vamos a empezar con lo que sería beta 0. Aquí cabe mencionar, vamos a poner aquí el valor de beta 0, menos 0.1605. Aquí cabe mencionar que si el parámetro de regresión, ya sea beta 0, beta 1 o beta 2, no son significativos, no es necesario hacer una interpretación. Aquí lo que interpretaríamos es que beta 0 no es significativo y punto. No diríamos más. Por cuestión de ejemplo, voy a redactar lo que sería la interpretación para cuando se presente
una ordenada de origen que sí sea significativa. Pero que quede claro que la interpretación en este ejemplo debe de ser que beta 0 no es significativa. Bien, entonces, pues aquí tenemos lo que sería la interpretación general. Ya nada más bastaría sustituir en contexto del problema lo que está en amarillo. Entonces aquí diríamos, cuando las variables explicatorias, de aquí dice x1, x2 hasta xk, y mencionarlas, entonces vamos a redactarlas. Aquí sería cuando las variables explicatorias, que vendrían siendo ingreso mensual familiar y número de integrantes en la familia, entonces mencionamos nuestras variables. Ok, perdón, voy a borrar esta parte. Entonces ahí está, cuando las variables explicatorias, ingreso mensual familiar y número de integrantes en la familia, tomen un valor de 0 unidades, el valor de la variable respuesta, es decir, el valor del gasto en alimentación, mencionamos la variable respuesta, déjenme nomás los dejo subrayado, será de, y tenemos que mencionar aquí lo que es beta 0. Entonces, de menos 0.1605 miles de pesos, que son las unidades de Y. Si se fijan, esa sería la interpretación. No tiene una interpretación lógica porque pues, si no hay integrantes en la familia y no se gana, si no se tiene un ingreso familiar, pues la familia no existe, pues el gasto en alimentación debería de ser de 0. Y pues no tiene una interpretación lógica que es el gasto sea de menos 0.1605 miles de pesos. Entonces realmente, por eso luego las ordenadas al origen no tienen una interpretación lógica y en este caso, al no tenerla, también favorece el que resulte no significativa, beta 0. Entonces vamos a dejar, esto lo voy a dejar aquí así, por cuestión del ejemplo lo voy a dejar así en letra gris, porque pues no, la interpretación de este parámetro es que no es significativo. Entonces, si no es significativo, no es necesario llevar a cabo lo que sería la interpretación. ¿Sí? Entonces, así sería. Pero si es significativo, pues aquí estaría el ejemplo. Ahora bien, vamos a interpretar la primera pendiente parcial. Aquí tenemos la interpretación general para cualquier pendiente parcial, es decir, para cualquier valor para beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, etc. Entonces, nuevamente, pues lo que está en amarillo es lo que se va sustituyendo por contexto del problema. Aquí nos dice, ¿por qué unidad que aumente? Aquí sería la variable explicatoria. Nuestra variable explicatoria x1, nuestra primera variable explicatoria que hace referencia a beta 1, es el ingreso mensual. Entonces, por cada unidad que aumente el ingreso mensual, y mencionamos aquí la variable como tal, entonces ya sustituimos aquí. Luego nos dice la variable respuesta, entonces aquí sería el gasto en alimentación, y aquí vamos a elegir si es aumentará o disminuirá dependiendo del signo de beta 1. Perdón, aquí no puse el valor de beta 1, vamos a ponerlo. Beta 1 es de 0.1487. Entonces, por cada unidad que aumente el ingreso mensual, el gasto en alimentación aumentará porque el signo es positivo. Si fuera negativo, diríamos disminuirá. Entonces aquí es donde ponemos la cantidad de 0.1487 miles de pesos, porque mencionamos las unidades de Y. Siempre y cuando el resto de las variables permanezcan constantes. ¿Qué quiere decir? Siempre y cuando x2 se mantenga constante, esto va a suceder cada vez que aumente x1 en una unidad. ¿Sí? Entonces esa sería la interpretación para beta 1. Voy a detener un momento para que ahorita ya esté redactada la interpretación de beta 2. Ahora bien, para beta 2 usamos la misma plantilla de interpretación general y ya en contexto el problema quedaría así: por cada unidad que aumente el número de integrantes en la familia, el gasto en alimentación aumentará
en 0.0769 miles de pesos, siempre y cuando el resto de variables permanezca constantes. Y listo. De esta forma ya tendremos el paso número 7, que es la interpretación de los parámetros de regresión, y ahora continuaríamos con lo que es la evaluación de los supuestos del modelo. Inicialmente ya evaluamos lo que fue multicolinealidad y ahora nos faltaría evaluar normalidad y homocedasticidad. Entonces, para evaluar normalidad necesitamos solicitar en Minitab lo que van a ser los residuales. Entonces, pues vamos a llevar a cabo esa parte. Para hacer esto es necesario volver a llevar a cabo el análisis de regresión. Entonces, hacemos exactamente lo mismo: estadística, regresión, ajustar modelo de regresión. Esto, si quieren, lo pueden hacer desde un inicio, nada más que en este video tutorial pues vamos a ir paso a paso y en cada paso llevaremos a cabo lo que sea necesario en Minitab. Y en lo que va a ser en almacenamiento, vamos a solicitar los residuos o residuales, ya que la prueba de normalidad se hace en los residuales. Esto, si recuerdan, lo deben de haber visto en estadística inferencial 1 o en otra materia. Bien, aquí ya tenemos los residuales, ya nos generó los residuales. Entonces vamos a llevar a cabo la prueba de normalidad. Es en estadística, estadística básica, y por allá abajo dice prueba de normalidad. Bien, la seleccionan. La variable a la cual vamos a llevarle a cabo la prueba de normalidad son los residuales. No se les olvide, son los residuales. Y sugiero llevar a cabo la prueba de Anderson-Darling, que es la prueba más robusta de las 3 que nos ofrece Minitab. Entonces, de preferencia, seleccionamos siempre Anderson-Darling. Y le colocamos aquí en aceptar. Ahora sí, en la sesión de salida, nos generará este gráfico, que es el gráfico de normalidad. Visualmente, para saber si existe normalidad o no, pues los puntos que vemos aquí tienen que estar sobre la línea o lo más cercanos a la línea. Eso sería visualmente. Pero pues mejor vamos a llevar a cabo una prueba de normalidad, porque si se fijan aquí tenemos un valor de P que proviene del estadístico de prueba AD, que fue de 0.338. A partir de ahí surge este valor de P. Vamos a llevarnos el gráfico a nuestra hoja de respuestas. Perdón, no lo copié. O se está copiando. Bien, copiamos nuestro gráfico a nuestra hoja de respuestas. Aquí ya la tenemos. Y veamos qué es lo que vamos a evaluar aquí. En una prueba de normalidad, el juego de hipótesis estadísticas es como sigue. En H0 dice los residuales siguen una distribución normal. Es decir, sigue una distribución igual a la normal. Mientras que en HA los residuales no siguen una distribución normal o se ajusta una distribución diferente a la normal. En otras palabras, en H0 es que existe normalidad, en HA no existe normalidad. ¿Sí? Entonces lo que se busca es que no se rechace la hipótesis nula. Dentro de nuestro gráfico, el valor de P aquí está es 0.454. Si seguimos trabajando al 95% de confianza, alfa es de 0.05, pues viene la pregunta, si P es menor o igual al alfa. Como no es menor, no se rechaza la hipótesis nula. De esta forma, ¿qué concluimos? Pues concluimos que los residuales tienen una distribución normal, por lo tanto existe normalidad. Se cumple con el supuesto de normalidad. Ahora continuaremos con el siguiente supuesto, que es el de homocedasticidad. Continuando con lo que sería la evaluación, pasaremos a la parte de homocedasticidad. La homocedasticidad, ¿de qué trata en este caso? La homocedasticidad es ver que dentro de nuestro modelo de regresión lineal múltiple se trabaje o se tenga varianzas iguales o varianzas constantes. Esto se evalúa mediante un gráfico. Ahorita veremos el gráfico cuál es, pero ¿qué debemos de interpretar en este gráfico? Lo que buscamos es un comportamiento en la nube de puntos o de los residuales como el que se aprecia aquí, que se le llama comportamiento de bandas paralelas, donde el comportamiento de los residuales se presenta dentro de esta franja y es constante y estable, es decir, no comienzan a separarse cada vez más o a cerrarse y acercarse a la línea horizontal que representa el 0, que quiere decir que tenemos residuales positivos y negativos. Pero esto es lo que buscamos y esto indica
que existe homocedasticidad o que existe varianzas iguales. ¿Qué implicación tiene esto? Que existe una sola varianza, que es la varianza del error. Bien. Ahora bien, también se pueden presentar gráficos como los que tenemos aquí del lado izquierdo y del centro, donde estos gráficos representan que no existe homocedasticidad, por lo tanto no hay varianzas constantes, son diferentes y no se cumple con este supuesto de una sola y única varianza. En el lado izquierdo estaremos viendo un comportamiento de la franja de los residuales que presenta variación. Si se fijan, comienzan los residuales muy cercanos a la franja, a la línea horizontal, y poco a poco comienzan a abrirse. Quiere decir que van aumentando en valor, entonces hay mayor variación, por lo tanto la varianza tiende a ir en aumento. Esto representa que no existe homocedasticidad y se le conoce como un comportamiento de abanico, dado que se van abriendo y van aumentando la varianza, y el comportamiento de los residuales pues se va cada vez siendo más disperso. Caso contrario, en el centro empezamos con los residuales, con la franja de residuales amplios, o sea, muy amplios, muy grandes estos residuales, y conforme vamos avanzando en el eje de las X o en la línea horizontal, apreciamos que se van cerrando más, que se van acercando más. Esto que indica que la variabilidad se va reduciendo, la varianza se va haciendo cada vez más pequeña. Nuevamente, esto representa que no existe homocedasticidad, que no hay varianzas constantes. Y a este gráfico se le conoce como el comportamiento de embudo. Entonces, muy bien. Esto lo tendremos acá abajo. Lo tenemos aquí y vamos a ver en Minitab cómo podemos obtener esta información. Entonces, bien, nos vamos a ir a Minitab. Nuevamente, para obtener esta información nos vamos a ir a estadística, regresión. Vamos a llevar a cabo nuevamente el análisis de regresión. Y ahora solicitaremos en opciones de gráficas, vamos a pedir la gráfica que dice 4 en 1. Porque de ahí pues la vamos a tomar. Más fácil solicitar esta. Aceptar y aceptar. Y nos va a generar un gráfico que se divide en 4 gráficos. Que es este de aquí. Y el que nos interesa es este que dice los residuales contra el valor ajustado. Igual, si ustedes así lo quieren, pueden solicitar únicamente este gráfico. Y déjenme, se lo solicito. Otra vez es en resultados, pero ahora aquí, es en gráficos. Y aquí solicitaremos gráficas individuales, que sería contra ajustados, residuos contra ajustados. Para tener el gráfico más amplio y de forma individual, aquí estaría. Entonces, bien, veamos qué tipo de comportamiento tiene. Si se fijan, aquí tendríamos, pues parece ser que se van ampliando los residuales, pero al parecer aquí tenemos esta franja de comportamiento de bandas paralelas. Este residual que tenemos acá, lo más seguro es que se trata de una observación atípica. Pero lamentablemente, pues no es parte de nuestro curso evaluar observaciones atípicas. Pero si se fijan, la gran mayoría de los residuales entra en esta pequeña franja que va del más 10 al menos 10. Entonces, bien, vamos a llevarnos a copiar el gráfico. Nos lo vamos a llevar a nuestro documento de Word para generar el reporte. Les digo aquí el comportamiento que decimos de bandas paralelas. A lo mejor no es tan notorio, pero tampoco se aprecia de forma notoria un comportamiento de embudo o de abanico, o sea, porque si se fijan que están abiertos y se mantienen más o menos aquí esos residuales. Esto sugeriría una observación atípica. Pero bien, con respecto a homocedasticidad, esto sería un comportamiento de bandas paralelas. Entonces aquí diríamos que se aprecia un comportamiento de bandas paralelas en los residuales. Bandas paralelas en los residuales, indicando la existencia de homocedasticidad. ¿Sí? Entonces, bien, si existe homocedasticidad, nuestro modelo pues va funcionando porque se cumple con este supuesto. Bien, paso número 9. Ahora es el ajuste del modelo mediante el coeficiente de terminación ajustado, el R cuadrado ADJ. También lo pueden encontrar como R cuadrado
testado, es decir, como si fuera la media, la barrita de la media, pero arriba de la R cuadrada. Pero por lo general, y Minitab lo reporta como ADJ, el coeficiente de terminación ajustado. Este estadístico ya lo conocemos, es un estadístico de bondad de ajuste que en regresión lineal simple se utiliza el R cuadrado nada más, coeficiente de terminación. ¿Sí? Aquí tendría que corregirle esta parte. Les pido una disculpa. Así. Pero en regresión lineal múltiple se reporta lo que es el coeficiente de determinación ajustado porque lo estamos ajustando dada la cantidad de variables explicatorias que están dentro del modelo. Es decir, el R cuadrado como tal, el coeficiente de determinación de regresión lineal simple, entre más variables tenga el modelo, este va a tender a aumentar. ¿Sí? Va a hacerse más grande, aunque tengan variables que nada tienen que ver con su variable respuesta, que realmente no se relacionan. Entonces es necesario ajustarlo dadas las variables importantes que tenemos o significativas que tenemos en el modelo. Por eso es el coeficiente de terminación ajustado. Entonces vámonos a ir a la salida, vamos a la salida de Minitab y es aquí donde lo van a encontrar, donde dice el resumen del modelo en el análisis de regresión lineal múltiple. Tienen el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Este es el que nos interesa, que fue de 94.12%. Este es el que vamos a reportar en regresión lineal múltiple. 94.12%. ¿Qué quiere decir esto? Que en conjunto nuestras variables explicatorias predicen el 94.12% de la variable respuesta. O son capaces de explicar en un 94.12% el comportamiento de la respuesta, que es lo que nos dice aquí en la interpretación general. Ahora bien, pues vamos a hacer la interpretación ya en contexto del problema. Recuerden que ahí tenemos en interpretación general pues lo que sería la plantilla para la redacción de la interpretación en contexto del problema. Vamos a copiarla y vamos a ver qué decimos aquí. Aquí diríamos que en conjunto las variables explicatorias, entonces en conjunto, de hecho desde acá vamos a decir, el ingreso mensual y el número de integrantes en la familia, aquí ya mencionamos las variables explicatorias, quitamos esto y esto es lo que subrayamos, controlan o explican en un, y aquí podemos mencionar en un 94.12%, en un 94.12% la variabilidad o el comportamiento de la variable respuesta. En este caso, nuestra variable respuesta sería el gasto en alimentación. ¿Qué quiere decir? Que si conocemos estas dos variables, nosotros podemos explicar o predecir el comportamiento del gasto de alimentación en un 94.12%. Pues bastante bien. Queda prácticamente un 6% que sería explicado por alguna otra variable que no estamos considerando. Y ya el último paso, el 10º paso, que es estimaciones y o predicciones, pues ahora sí, vamos a predecir lo que sería el gasto en alimentación si conocemos el valor del ingreso y de la cantidad de integrantes de la familia. Esto es muy sencillo, hay que sustituir los valores de las variables explicatorias en la ecuación. Entonces necesitamos tener aquí lo que es la ecuación de regresión. Si recuerdan, la reportamos más arriba. Aquí estaría. Vamos a llevarnos la ecuación de regresión a nuestro apartado de respuestas y sustituimos. Entonces, bien, aquí nos dice que realicemos un pronóstico cuando el ingreso familiar es de 5, que serían 5 en miles de pesos. Entonces, X1 está tomando el valor de 5 y se cuenta con una familia de 3 integrantes. Entonces, muy bien, pues hay que llevar a cabo esta operación y obtendremos entonces nuestro pronóstico. Muy bien, al llevar a cabo esta operación, pues obtendremos lo que sería nuestro pronóstico, que sería de 0.8137 en miles de pesos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se tenga un ingreso familiar de 5
es decir, 5,000 pesos, y la familia sea de 3 integrantes, se espera un gasto en alimentación mensual de 0.8137 miles de pesos. Muy bien. Entonces, de forma similar, responderemos la siguiente pregunta, donde en este caso tendríamos un ingreso familiar de 7.5 en miles de pesos y una familia con 5 integrantes. Entonces, siendo así, pues vamos a llevar a cabo la operación y estaremos obteniendo nuestro pronóstico para lo que sería el gasto en alimentación. Entonces, el gasto, teniendo estos valores para las variables predictoras, sería de 1.3392 miles de pesos. Bien. De esta forma, pues ya habremos finalizado nuestro análisis de regresión lineal múltiple con los 10 pasos que mencionamos anteriormente. Espero y con ello quede claro cómo llevar a cabo este análisis de regresión. Ustedes van a contar con el video y con este apunte de ejemplo.